Tras las huellas de la historia, el nuevo canal de Diverse Studio presenta a ustedes Hércules, el héroe olímpico. Hércules es el más célebre y uno de los más queridos héroes griegos. Es el campeón, el vigoroso ejemplo de la virilidad y el líder del orden olímpico. Su mayor atributo es su extraordinaria fuerza, pero también lo son el coraje, el orgullo, cierto candor y un formidable vigor sexual. Son muchos los relatos mitológicos que rodean a nuestro héroe, pero quizá los más famosos son los 12 trabajos, los que constituyen una serie de 12 episodios legendarios, que el semidios tuvo que realizar por culpa de la diosa Hera, la esposa de Zeus. Pero, ¿quién fue Hércules? Hércules es el nombre romano del héroe griego Heracles, la figura más popular de la antigua mitología griega. Hércules era hijo de Zeus, rey de los dioses, y de la mujer mortal, Alcmena. Alcmena es una figura fascinante en los mitos y leyendas del mundo griego. En la mitología, ella era una princesa de Micenas y esposa del rey Anfitrión. Sin embargo, su historia se complica cuando Zeus, el dios supremo, se enamora de ella. Zeus decide seducir a Alcmena tomando la apariencia de su esposo, mientras él está ausente en la batalla. Durante la noche, Zeus visita a Alcmena y concibe con ella un hijo, Hércules. Esta peculiaridad hace que Hércules sea considerado un semidios debido a su linaje divino. Cuando el rey Anfitrión regresa de la guerra, se entera de lo ocurrido y Alcmena le cuenta todo lo sucedido. Aunque enfadado al principio, finalmente acepta a Hércules como hijo propio. Hércules es un semidios con una fuerza y una resistencia increíbles. Realizó hazañas prodigiosas, como luchar contra la muerte y viajar 2 veces al inframundo, y sus historias se contaron en toda Grecia y más tarde en Roma. Su vida no fue nada fácil desde el momento de su nacimiento y sus relaciones con los demás fueron a menudo caóticas. Esto se debió a que Hera, la esposa de Zeus, sabía que Hércules era hijo ilegítimo de su marido y trató de destruirlo. De hecho, nació con el nombre de Alceo y más tarde tomó el nombre de Heracles, que significa gloria de Hera. Hércules se haría famoso por sus dificultades con la vengativa diosa. Aunque se le consideraba el campeón de los débiles y un gran protector, los problemas personales de Hércules comenzaron literalmente al nacer. La diosa Hera envió a 2 brujas para impedir el nacimiento, pero fueron engañadas por uno de los sirvientes de Alcmena y enviadas a otra habitación. Pero, ¿qué culpa tenía Hércules de las travesuras de Zeus? Hera envió serpientes para matarlo en su cuna, pero Hércules las estranguló. En otra versión del mito, Alcmena abandonó a su bebé en el bosque para protegerlo de la ira de Hera, pero lo encontró la diosa Atenea, que lo llevó a Hera, alegando que era un niño huérfano abandonado en el bosque que necesitaba alimento. Hera amamantó a Hércules ella misma hasta que el niño le mordió el pezón, momento en el que lo alejó, derramando su leche por el cielo nocturno y formando la Vía Láctea. Entonces, devolvió el niño a Atenea y le dijo que cuidara del bebé ella misma. Al alimentar al niño con su propio pecho, la diosa, sin quererlo, le imprimió más fuerza y poder. Ándale, para que se le quite lo malvada. Hércules fue criado en la corte de su supuesto padre Anfitrión, donde tuvo los mejores tutores del país, que le enseñaron lucha, equitación, esgrima, tiro con arco, a conducir un carro, a tocar la lira y a cantar. Sin embargo, Hércules no conocía su propia fuerza y mató a su profesor de música, Lino, golpeándolo con una lira un día durante una discusión. Entonces, lo enviaron a cuidar los rebaños para que no se metiera en problemas. Sin embargo, esto parece haber sido un imposible para Hércules, ya que se enteró de que el ejército tebano había sido derrotado por una banda de minios, y al sentir que esto era injusto, dirigió una banda de guerreros tebanos para derrotar a los minios y restaurar el orden en Tebas. El rey Creonte de Tebas dio a Hércules su hija, Megara, en matrimonio como muestra de su gratitud. En este punto de la historia, Hércules era un héroe joven y exitoso, casado y, con el tiempo, con 3 hijos fuertes. Hera, la vengativa diosa,
no pudo tolerar la situación y le imprimió una locura que le llevó a matar a sus hijos y, en algunas versiones, también a su esposa Megara. Hércules siguió en su furia, hasta que Atenea lo noqueó con una piedra y, cuando volvió en sí, abrumado por el dolor de lo que había hecho, quiso suicidarse. Su primo Teseo lo convenció de que eso sería una cobardía, y de que debía encontrar una forma de expiar sus pecados. Hércules consultó al oráculo de Delfos, el cual le dijo que debía unirse a su primo Euristeo, rey de Tirinto y Micenas, quien idearía trabajos para expiar sus pecados. Al principio, estos trabajos eran solo 10, pero luego llegaron a ser 12. Después de Delfos dejó de ser conocido como Alceo y tomó el nombre de Heracles. El primer trabajo que Euristeo asignó a Hércules consistió en matar al león de Nemea, que era impermeable a todas las armas. Hércules atrapó al león en una cueva y lo estranguló con sus propias manos. Luego lo desolló y desde entonces usó la piel como manto. Bien hecho, Hércules. En el segundo trabajo, Hércules debía matar al monstruo conocido como la Hidra, que tenía 9 cabezas venenosas y, cuando se cortaba una, crecían otras 2 en su lugar. Con su sobrino Iolao, Hércules cortó las cabezas y Iolao quemó los cuellos con una antorcha para evitar que volvieran a crecer. Hércules entonces mojó sus flechas en la sangre de la Hidra para su uso futuro. Como era tan venenosa, mataba rápidamente. Como tuvo ayuda en esta labor, Euristeo no la contó como una de las 10 y le asignó otra. El tercer trabajo de Hércules consistía en capturar a la sierva de Cerinea, que era sagrada para la diosa Artemisa. Hércules pasó más de un año intentando atrapar con vida a la sierva de la cornamenta dorada, y finalmente, la abatió con una flecha en la pezuña. Aún así, Artemisa se negó a permitirle recoger la sierva, y lo habría matado por cazarla, hasta que escuchó la historia de sus trabajos y lo dejó marchar. Para completar el cuarto trabajo, Hércules debía capturar al jabalí de Emiranto. Esta labor lo llevó a la tierra de los centauros, y el vino que le habían dado para atraer al jabalí, atrajo a los centauros hacia él. Lo atacaron y tuvo que matar a muchos de ellos, pero trajo el jabalí vivo a Euristeo. Fue durante este trabajo cuando participó en la aventura con el héroe Jasón y sus argonautas. Ahí la llevamos, Hércules. El quinto trabajo consistía en limpiar los establos de Augías en un día. Yo no puedo terminar de limpiar mi cuarto, ni en una semana. Los establos del rey Augías eran inmensos, y su rebaño era vasto. Parecía que no había forma de que nadie los limpiara en un mes, y mucho menos en un día. Hércules dijo que lo haría, pero le hizo prometer a Augías que le daría 1/10 parte del rebaño, si lo conseguía. Augías aceptó, ya que sabía que no podía perder. Pero Hércules desvió 2 ríos para que fluyeran por los establos y los limpiaran por completo. Augías se negó entonces a cumplir el trato que había hecho, por lo que Hércules se sintió engañado y juró que volvería y mataría a Augías una vez que hubiera completado sus trabajos para Euristeo. Euristeo, sin embargo, le dijo que no podía recibir ningún pago por sus labores y que, al intentar beneficiarse, había descalificado esa labor y tendría que hacer otra para compensarla. Era muy difícil complacer a Euristeo, ¿no? El sexto trabajo que Euristeo encargó a Hércules consistió en ahuyentar a las aves del lago Estínfalo que asolaban el campo. En la mitología griega, las aves del lago Estínfalo eran unas aves que tenían picos, alas y garras de bronce, cuyos excrementos venenosos arruinaban los cultivos y también eran carnívoras. Hércules se dirigió al Estínfalo, y ahí se encontró desolado pues la misión era muy difícil de completar. Las aves eran demasiadas para sus flechas, y su legendaria fuerza no le servía de nada. Entonces apareció la diosa Atenea, y le socorrió dándole un cascabel de bronce. Lo mandó a que lo tocara desde una colina elevada y, al hacerlo, las aves asustadas emprendieron el vuelo, y nunca más se las volvió a ver en el bosque y el lago. Muchas de ellas fueron derribadas por las flechas de Hércules y, las que consiguieron escapar, huyeron hacia la isla de Ares, en el Mar Negro, donde fueron encontradas años después por los argonautas. Muchas gracias por tu ayuda, Atenea.
La séptima tarea nos recuerda el segundo capítulo en el que nuestro canal de Tras las huellas de la historia nos llevó al palacio de Nosos en la isla de Creta. La tarea consistía en llevarle a Euristeo el toro de Creta de Cnosos. El toro pertenecía al rey Minos de Creta y era sagrado para el dios de los mares, Poseidón, por lo que podía caminar sobre el agua. Minos ya no quería el toro porque su esposa se había enamorado de él y, de hecho, se había quedado embarazada de él, dando a luz al Minotauro. Minos regaló felizmente el toro a Hércules, que lo montó a través del mar desde Creta hasta Atenas y lo llevó a Euristeo. El toro fue entonces liberado, y causaría más problemas en toda el Ática, hasta que finalmente fue matado por Teseo. El octavo trabajo consistió en llevarle a Euristeo las yeguas de Diomedes. Diomedes era un rey tracio, que alimentaba a sus caballos con una dieta constante de carne humana, para que nadie pudiera acercarse a ellos. Hércules alimentaba junto con Diomedes a los caballos y, cuando estaban llenos, los devolvía a Euristeo. Fue durante este trabajo, ya sea yendo o viniendo del palacio de Diomedes, que Hércules se detuvo a visitar a su viejo amigo Admeto, cuya esposa Alcestis había muerto recientemente. Hércules luchó con la muerte por el alma de Alcestis y la devolvió a su marido. En el noveno trabajo, Hércules debía llevar a Euristeo el cinturón de Hipólita. Hipólita era la reina de las Amazonas, y su cinturón era un símbolo de su derecho a gobernar. Las Amazonas recibieron originalmente a Hércules, pero la diosa Hera, disfrazada de una de ellas, difundió el rumor de que Hércules había venido a secuestrar a la reina y a esclavizarlas. De veras que Hera no quería ni tantitito a Hércules. Las mujeres atacaron a Hércules, y en la lucha murió Hipólita. Entonces Hércules tomó su cinturón y se marchó. Sin embargo, en otra versión de este trabajo, nadie muere. Hércules secuestra a la hermana de Hipólita, y pide un rescate por el cinturón y luego se marcha tranquilamente. En su viaje de regreso, tiene muchas otras aventuras secundarias, que enfurecen aún más a Euristeo, pero este acepta el cinturón como una labor legítima. El décimo trabajo consistió en traer de vuelta el ganado de Gerión, el rey de Cádiz. Hércules tuvo muchas aventuras secundarias en este trabajo, como la construcción accidental de las columnas de Hércules en Gibraltar y la amenaza de disparar al sol con sus flechas por darle demasiado calor. Cuando finalmente llegó a Cádiz, España, Hércules tuvo muchos problemas para reunir el ganado, incluso tuvo que perseguir a un toro, ya que el rebaño tenía que estar completo para ser aceptado para el trabajo. Al llevar el ganado de vuelta a Grecia, la diosa Hera envió tábanos para picar a las bestias, y las dispersó, por lo que Hércules tuvo que reunirlas de nuevo. Ah, como damos guerra. Entonces, la princesa Celtina vio a Hércules y se enamoró de él. Escondió el ganado y no quiso revelar su paradero a menos que él tuviera relaciones sexuales con ella. Lo hizo y se convirtió en el padre de Celtus, progenitor de los celtas. Finalmente, devolvió el ganado a Euristeo, que aceptó el trabajo como legítimo. En la 11ª tarea, Hércules debía traer de vuelta las manzanas de oro de las Hespérides, las ninfas que cuidaban un maravilloso jardín. De camino al bosquecillo sagrado donde crecían las manzanas, Hércules encontró a Prometeo atado a su roca, y lo liberó. Prometeo se mostró agradecido, y le dijo que las manzanas estaban custodiadas por un dragón llamado Ladón, que no se podía conquistar. Es por ello que Hércules debía intentar que el titán Atlas, que sostenía la tierra y los cielos sobre sus hombros, le consiguiera las manzanas. Cuando Hércules llegó a la arboleda, Atlas aceptó ayudar, pero Hércules tendría que cargar con el peso del mundo, mientras Atlas iba por las manzanas. Hércules aceptó la carga y Atlas consiguió las manzanas. Sin embargo, cuando regresó, Atlas no quiso aceptar el peso del mundo y quería dejar a Hércules en su lugar. Hércules aceptó alegremente quedarse y sostener el universo, pero le pidió a Atlas si podía volver a coger el peso solo un momento para poder ajustarse el manto para amortiguar sus hombros. Atlas volvió a sostener el universo, y Hércules recogió las manzanas y se marchó. Abusado el muchachito, ¿no? Para el último trabajo, Euristeo decidió algo que sabía que sería imposible: traer de vuelta, vivo, a Cerbero,
el perro de 3 cabezas que custodiaba la entrada del Hades. Antes de poder entrar en el inframundo, Hércules tuvo que iniciarse en los misterios eleusinos en la ciudad sagrada de Eleusis. A continuación, Hércules viajó al Hades, donde vivió otras aventuras en el inframundo, como liberar a su primo Teseo de la silla del olvido, donde había sido atado. También habló con el héroe Meleagro, con el que había viajado con los argonautas, quien le dijo que, cuando volviera a la tierra, debería casarse con la hermana de Meleagro, Deyanira. Hades permitió a Hércules llevarse a Cerbero, siempre que no le hiciera daño al perro. Luchó con Cerbero hasta someterlo y lo llevó de vuelta a Euristeo, quien estaba tan aterrorizado por el animal, que le dijo a Hércules que había cumplido con todos los trabajos, y que llevara al perro de vuelta a donde lo había encontrado. Y, al finalizar este trabajo, ¿Hércules ya había cumplido su castigo? Hércules, ahora era libre de hacer lo que quisiera con su vida y, después de todo lo que había logrado, podría pensarse que ahora podría disfrutar de sus días en paz, pero esto no sería así. Ya sea por las artimañas de la diosa Hera o por su propio temperamento y falta de control, Hércules sufriría más problemas. Ya me cayó muy gorda la famosa diosa Hera. Golpeado de nuevo por Hera con la locura, Hércules mató al príncipe Ifito de Oechalia y el oráculo le dijo que debía venderse como esclavo para expiar su pecado. Pasó a ser propiedad de la reina Onfalia de Lidia, que hizo que el héroe se vistiera con ropa de mujer y realizara labores de aguja con las demás damas de la corte. Finalmente, Onfalia lo tomó como amante y lo liberó. A continuación, emprendió una expedición a Troya que, con la ayuda de otros héroes, conquistó mucho antes de la guerra de Troya, y luego se vio envuelto en una guerra con los titanes de Sicilia. Los titanes habían sido derrotados siglos antes por Zeus, pero se habían levantado de nuevo y, según la profecía, los dioses solo podrían ganar esta vez con la ayuda de un héroe mortal. Hércules ayudó a derrotar a los titanes y rescató al mundo del caos y a los dioses de su encierro. Ahora sí, Hércules se portó como todo un héroe. A continuación, tras otras aventuras, Hércules desembarcó en Calidón, donde conoció y se enamoró de la princesa Deyanira, hermana de Meleagro. Tuvo que luchar con el dios del río, Aqueloo, por su mano, y ganó, por lo que se casó con la princesa. Hércules ayudó a la diosa Artemisa a matar un jabalí que asolaba el reino, y en agradecimiento le dio a Iole, la bella hija del rey Eurito. Hércules preparó entonces una fiesta de la victoria, y mandó decir a Deyanira que le enviara su mejor camisa para que la luciera en la fiesta. Deyanira, temiendo que Hércules estuviera ahora más encariñado con Iole que con ella, empapó la camisa en la sangre del centauro Neso, que era muy venenosa, y luego lavó las manchas, dejando solo el veneno. Tan pronto como Hércules se puso la camisa, sufrió una agonía y empezó a arder. Se arrancó la camisa del cuerpo, pero el veneno ya estaba en su piel. Como era un semidios, no podía morir rápidamente, y por eso sufría mientras el veneno penetraba en su cuerpo y se debilitaba cada vez más. Hércules subió al monte Etna, donde construyó su propia pira funeraria en un claro, entregó sus posesiones, y luego se acostó con la cabeza apoyada en su garrote y la piel del león de Nemea cubriéndolo. Luego se encendieron las antorchas y la pira tomó fuego. Thomas Bulfinch, el famoso mitólogo, señala: Los propios dioses se sintieron turbados al ver que el campeón de la tierra llegaba a su fin. Pero Zeus, con semblante alegre, les dijo: Me complace ver vuestra preocupación, príncipes míos, y me complace percibir que soy el gobernante de un pueblo leal y que mi hijo goza de vuestro favor. Pues aunque vuestro interés por él se debe a sus nobles acciones, no por ello me resulta menos gratificante. Pero ahora os digo, no temáis. Aquel que conquistó todo lo demás no será conquistado por esas llamas que ves arder en el monte Etna. Solo la parte de su madre en él puede perecer, lo que obtuvo de mí es inmortal. Me lo llevaré, muerto en la tierra, a las costas celestiales, y os pido a todos que lo recibáis con amabilidad. Si alguno de vosotros se siente afligido por el hecho de que haya alcanzado este honor, nadie podrá negar que lo ha merecido. Todos los dioses asintieron. Hera solo escuchó las últimas palabras con cierto disgusto,
por ser señalada tan particularmente. Pero no lo suficiente como para lamentar la determinación de su marido. Así, cuando las llamas consumieron la parte materna de Hércules, la parte divina, en lugar de resultar herida por ello, pareció arrancar con nuevo vigor, asumir un puerto más elevado y una dignidad más. Entonces, ¿Hércules no murió? Hércules dejó la tierra para vivir eternamente entre los dioses y, a través de las historias de sus aventuras, disfrutar de la inmortalidad a través de los tiempos. Los mitos de Hércules muestran el mundo tal y como es. Todo el mundo tiene monstruos que necesita conquistar y tareas aparentemente imposibles a las que se enfrenta y tragedias que parecen demasiado duras de soportar. Sigue siendo un héroe con el que cualquiera puede identificarse, precisamente porque su vida distaba mucho de ser perfecta y su carácter no era el ideal. Cuando uno se enfrenta a alguna situación difícil en la vida, puede consolarse pensando que, si Hércules pudo soportar sus sufrimientos, uno puede sobrevivir a los suyos.